igqirha lendlela ke nguqongqothane igqirha lendlela kuthiwa nguqongqothane igqirha lendlela nguqongqothane igqirha. Hola a todos y todas nuestros auditores, auditoras, bienvenidos a este nuevo episodio del proyecto de Africa Dream que se llama Africa Conecta, el podcast. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Jorge, muy bien, contento por estar aquí, otra oportunidad de poder compartir con todas las personas eh, información, datos curiosos y también lo lindo que es África. Sí, muy entretenido porque ahora se viene marzo, tenemos las energías renovadas, un hermoso episodio, como tú dijiste, curioso, con datos y con una historia que nos va a maravillar, ¿o no? Sí, es un episodio bien curioso con hartos datos concretos para que la gente conozca y sepa más de África, así que yo creo que les va a gustar mucho. Así que comenzamos. Yo sé que ahora Cristian, nos trajiste para este episodio eh, la situación actual del continente africano. La situación actual para que nosotros, los voluntarios, los socios, los auditores y auditoras puedan dimensionar la situación de África hoy en día. Tanto post pandemia como también ha sido a lo largo de su historia, de los últimos 10 años. ¿Qué nos podrías decir o qué tema nos traes ahora? Bueno Jorge, sí, en realidad la situación de África pre y post pandemia ha empeorado. No solo por los contagios que están aumentando, sino que también la situación económica está siendo muy dura para todos. De hecho, hace unos meses nosotros hicimos una campaña hablando y haciendo promoción también de cómo poder ayudar a los niños y niñas del internado. Entonces juntamos cierta cantidad de dinero junto a nuestros socios, nuestros amigos, para poder asegurarle el alimento por un mes a 3 comunidades distintas de niños y niñas, lo cual nos dejó muy también contentos y tranquilos porque era el inicio de la pandemia y estaban, la verdad, necesitando mucha ayuda. Ahora bien, la situación de África es bien compleja, ¿no? El 41% de la población hoy día vive con menos de $2, menos de 1.500 pesos diarios, ¿ya? Y eso contempla obviamente la alimentación, vestimenta, casa. Entonces, hoy día nosotros hacemos el equitativo, digamos, acá en Chile, la equivalencia en Chile, y 1.500 pesos no nos alcanza para mucho, digamos, una bebida o ni siquiera un almuerzo. Claro, o el kilo de pan para la semana. Claro, o sea, menos que la semana, los que no comen pan, digamos, porque Chile es un país bastante bueno para el pan, digamos, estamos número 1. Entonces, claro, hoy día si pensamos en eso, la realidad chilena nos alcanza para mucho. Ni siquiera un completo casi vale eso hoy día. Ahora, según datos, digamos, del Banco Mundial y de la UNICEF, el 75% de los niños que viven hoy día en pobreza extrema, vive precisamente en África y en Asia, ¿ya? Entonces el problema de la desigualdad económica es un gran problema en tierras africanas. De los 10 países, por ejemplo, con mayor desigualdad en el mundo, hoy 7 de ellos están en África. Y los otros 3 restantes están en Asia. Entonces la realidad obviamente se hace compleja y sobre todo perjudica a los más pequeños, a los más débiles, ¿ya? En África se dice que es un continente de niños. ¿Tú sabías eso? No, creo que nunca había escuchado esa frase, pero me recuerda mucho a lo que había dicho Carla en la entrevista cuando hablaba de que la pobreza tiene cara de niño. Exactamente. Mira, en África los datos que hay es que la mitad de la población, la mitad del continente son niños. Y el 20% de estos niños son discapacitados. ¿Ya? Ahora, la discapacidad proviene de muchos motivos. Ya más bien genéticos y también debido al contexto, digamos, en que viven. Ahora, ¿por qué digo que afecta principalmente a niños también la pobreza y este continente de niños, como se le llama? Porque muchos de ellos, por ejemplo, son huérfanos, ¿ya?
hoy día se calcula alrededor de 3.5 millones de niños, 3.5 millones de niños que son huérfanos de ambos padres. Y casi 30 millones de niños son huérfanos de o padre o de madre. Entonces obviamente esa situación hace que las condiciones en que ellos estudian, que tratan de surgir, que tratan de progresar en la vida se haga mucho más difícil. Súmale eso, enfermedades por ejemplo como el VIH que está dejando también a muchos niños huérfanos, ¿ya? Entonces ellos mismos como niños hacen cargo de sus familias a muy temprana edad. Entonces, claro, es un círculo en donde los niños, claro, se hacen cargo de la familia, por lo tanto no pueden ir al colegio, tienen que trabajar, dejan la educación y están sobreviviendo, digamos, el día a día con lo que encuentran o con lo que pueden trabajar en la tierra. Por lo tanto, no solo la economía, sino que este tipo de condiciones hace que surgir sea más difícil. Algo también muy sencillo que para nosotros no es muy conocido es la malaria, que es una enfermedad que se transmite a través de un mosquito. Mata hoy día, por ejemplo, a más de 3.000 niños africanos todos los días. O sea, para los que son matemáticos, cada 30 segundos un niño está muriendo hoy día por malaria. Y la malaria es una enfermedad, claro, una enfermedad grave, pero tiene cura, ¿ya? Entonces, yo por ejemplo tuve malaria 2 veces. Me la detectaron, qué sé yo, un tratamiento 7 días acostado en la cama, mal, digamos, pero no con peligro de muerte, ¿ya? Pero estos niños ni siquiera tienen la oportunidad de hacerse el test y comprobar que tienen malaria, por lo tanto mueren muy fácilmente. ¿Y nos podrías contar tu experiencia de tener malaria? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo uno en general tal vez cómo lo tuviste tú? Si lo pudiste como reconocer, el insecto, por ejemplo. Mira, la verdad es que depende del lugar. Por ejemplo, hay, no sé, pues hay campañas de repente en países que tienen malaria, en Sudamérica, en Asia, en África, en donde promueven, por ejemplo, donde promueven, por ejemplo, el no tener como pozas de agua, porque ahí es donde se acumulan los mosquitos, llegan los mosquitos. Entonces, por ejemplo, si se acumula agua en un macetero, si se acumula agua en tu patio, no, hay que tratar de sacar esa agua, que no se amontone, digamos, que no se junte para que no lleguen los mosquitos. Ahora, este mosquito es bien imperceptible, digamos, y te pica sobre todo en las tardes o en las mañanas, pero sobre todo, obviamente, cuando no hay condiciones higiénicas o este tipo de prevención que te contaba yo. Entonces, ¿qué pasa? Es una gripe muy fuerte, con mucho dolor de cabeza, hay gente que tiene alucinaciones. Yo la verdad, claro, no sé, no recuerdo mucho, pero balbuceaba un poco, qué sé yo, entre la fiebre y el dolor muscular, digamos, pero es más que eso, para que la gente lo entienda, es una gripe muy muy fuerte y que te deja tirado en la cama, baja ahí de peso, pero eso para un niño obviamente no lo aguanta. Obviamente un niño sin muchos recursos, medicina, sin tampoco quizás la prevención de las vacunas que uno se hace cuando es chico o la buena nutrición, realmente es una muerte segura. Uh-huh. Sí, termina siendo como un efecto cadena, ¿no? O sea, no es solamente que tengan la medicina, sino que es toda la cadena que va con lo que es la prevención, ir vigilando y después llegar a lo que es la cura, porque ya una vez que ese niño, bueno, igual como en temas de COVID, que una vez que ya alguien tiene la malaria o COVID, bueno, igual es un poco tarde en el sentido de que eso después igual satura los lugares de atención, que eso ya hace, digamos, saturar todo, igual hace más complicado. Yo imagino que en el continente debe ser peor todavía. Sí, claro, entonces uno piensa, por ejemplo, en los recursos que ellos tienen, hablemos como continente, y datos, no sé, pues por ejemplo, se dice que el 2050 África va a doblar la población que tiene, el tamaño de la población, entonces van a haber aún menos recursos para todos si es que no hay cambios. Imagínate, el doble de la población para el 2050, o sea, en 30 años más van a ser el doble, y con los recursos que hoy día tienen no les va a alcanzar. Entonces, claro, uno piensa, no sé, incluso acá en zonas rurales de Chile uno ve que de repente que no hay luz, hay generadores eléctricos, o el agua es de pozo, o viene de, qué sé yo, de vertiente, en fin. En África no existe mucho eso, la infraestructura es bien limitada, entonces, no sé,
Por ejemplo, en la África subsahariana, que es los países bajo el Sahara, digamos hacia el sur, casi 600 millones viven sin electricidad y usan cualquier cosa para cocinar como combustible. Imagínate, 600 millones de africanos sin electricidad. Entonces eso ya hace que la vida sea muy precaria. O el 40% en África de la población africana vive sin agua potable, no tiene acceso a agua potable, porque tampoco hay muchos recursos. Hacer un pozo, claro, cuesta plata, no existe eso, la maquinaria, en fin. Entonces, también viéndolo desde nuestro aporte como fundación, nuestros programas, nuestros proyectos buscan también generar un cambio positivo en la vida de los niños y sus familias. Y a raíz de todo esto, ¿qué medidas se ha tomado o se piensa tomar en el continente para luchar, digamos, para lograr un mejor crecimiento y desarrollo para el continente o si no a algún país en específico? Mira, los países en África, sobre todo aquellos que están en conflictos políticos bien graves, se hace difícil, la verdad, que puedan progresar a corto plazo, porque también existe mucha corrupción. Por lo tanto, que los recursos que los países generan lleguen a las personas, lleguen a los más desposeídos, se hace compleja. Ahora, el año pasado se supo una gran noticia, digamos, que viene desde África, donde la Unión Africana, que es este consejo o grupo de países asociados, es como la Unión Europea, algo así, decide formar la zona de libre comercio más grande del mundo. ¿Por qué se dice la zona de libre comercio más grande del mundo? Porque, claro, África tiene un tamaño, digamos, proporcionalmente mucho más grande que otros países. Hay muchos países, además. En esta Unión Africana, por ejemplo, hay 55 países. Ya no están todos. Pero sí la mayoría, y los que tienen también son potencias como, no sé, Sudáfrica o quizás Nigeria también. En fin, hay otros países también que tienen mucho comercio. Han formado esta Unión Africana, esta especie de intercambio donde las fronteras se van a liberar en cuanto a, por ejemplo, a los aranceles, ¿ya? Entonces, 54 de estos países ya firmaron este acuerdo, excepto Eritrea, ¿ya? Y el año pasado comienza, 34 países de estos 55 han ratificado esta zona, y al menos 41 ya han presentado, digamos, sus ofertas de valores en cuanto a las cosas se pueden transar, en fin, sobre todo los impuestos. Ya, ¿y esto es solamente entre países africanos o es de países africanos y también incluye el resto del mundo? Claro, buena pregunta. Esto en realidad es la zona de libre comercio es más bien intraafricana, entre países africanos, ¿ya? La cosa es que entre ellos mismos puedan cooperarse, bajar los aranceles que hay entre el intercambio comercial y puedan, digamos, de alguna forma hacer que esto sea un win-win. Es decir, tú me comercializas, qué sé yo, petróleo, pero de acá nosotros te vamos a mandar, no sé, vegetales con mucho menor valor en cuanto a impuestos. Y de lo que has leído, Cristian, ¿cómo ves la proyección de esta idea, de este plan? ¿Cómo, digamos, qué dicen los expertos acerca de alguna proyección de si esto se estima es muy a largo plazo, no sé, 10, 50, 20, 30, 40 años? Mira, la verdad es que se estima que para el 2022, que nada, el próximo año, se estima que este acuerdo podría incrementar el comercio en un 50%. Imagínate, en solo un par de años podría aumentar drásticamente, de forma positiva, todo lo que se trate, por ejemplo, de transporte de alimentos, transporte de combustibles, también el transporte incluso de personas. Porque fíjate bien, bueno, como hablábamos un poquito antes, las condiciones que tiene África, las condiciones en que vive la gente son muy difíciles. Por ejemplo, el 80% del transporte que se hace en África es vía terrestre, el transporte de bienes y de personas. Incluso el de personas es mucho más alto. Poca gente viaja en aviones porque es muy caro, entonces la gente no tiene esa posibilidad. Por lo tanto, el transporte terrestre es una vía
súper importante para ellos. ¿Y cómo se benefician, por ejemplo, los países, sobre todo los que están como encerrados sin acceso al mar? Es a través de estas carreteras que van a dar disponibilidad, digamos, inmediata, a entregar los servicios y los productos a través de los puertos. Que, no sé, por ejemplo, Sudáfrica es una potencia en cuanto a puertos y a transporte de bienes hacia otros países. Entonces, claro, se habla de que primero se va a potenciar todo lo que es el comercio intraafricano y luego, digamos, el paso siguiente ya es poder lanzar, digamos, todos estos productos hacia el exterior, hacia otros continentes, desde estos puertos. Sí, yo creo que esto es una señal de que a veces hay que dejar de lado un poco, probablemente, las diferencias. A veces hay que trabajar un poquito más pensar más grande el equipo para poder lograr, digamos, sacar adelante el país, porque son muchas cosas que África tiene, digamos, escasean en África. Entonces, la única forma de poder abordar los distintos temas en verdad es trabajando más en equipo, para que, digamos, los que tengan más, no sé, países que se especializan en un producto tengan más facilidad todavía en poder moverse en su mismo continente, y así para que después sea todo más rápido y todos puedan, digamos, ganar, como tú dices, un win-win. Sí, exactamente, de eso yo creo que se trata y es lo que posiblemente entendieron todos estos miembros de la Unión Africana y que, bueno, se lanzaron, digamos, en este proyecto y esperamos que les vaya muy bien. Esperamos también nosotros, incluso acá en Sudamérica, recibir también productos, servicios desde tierras africanas. Sí, sería, yo creo, una propuesta muy interesante ver cómo, o sea, ser testigo. Yo creo que parte de ser testigo, algo que nos da también posibilidad a las fundaciones de ir allá. Entonces al final vamos a ser testigos de la pobreza que existe, pero también yendo allá podemos ver, o digamos para algunos tal vez tener el privilegio de ver y ser testigos de cómo va creciendo África, ¿verdad? Nosotros como Africa Dream vamos viendo cómo va surgiendo, va creciendo el continente. Sí, toda la razón. Mira, este tema da para mucho más y esperemos que esta oportunidad que surge desde África también pueda verse reflejada en muchas personas. Sí, yo creo que fue un tema muy interesante, muy denso, así que yo propongo un descanso de este primer tiempo, pero antes vamos con un mensaje de una voluntaria desde el otro lado del mundo. 大家好，我叫 María， 我在中国读博士。Hola, mi nombre es María José. Vivo actualmente en China y soy voluntaria de Africa Dream. Porque no importa dónde estés, sino las ganas que tengas de participar. Ser voluntario de Fundación Africa Dream significa entregar todas tus capacidades al servicio de otros. Implica creatividad, trabajo en equipo y sobre todo, en comunidad. Te invitamos a ser parte del voluntariado de Africa Dream en Chile y África. Conocerás gente increíble, con grandes sueños y proyectos, donde además podrás generar redes de colaboración y amistad. Oye, Jorge, y hablando también de economía y de todas estas importaciones, exportaciones que estamos hablando con este Tratado de Libre Comercio, yo sé que tú hoy día nos traes una historia bien interesante que habla de este tema. Sí, yo en esta oportunidad, antes de pasar tal vez a los datos, quiero traerle una historia. Una leyenda, mejor dicho, que existe en un país. ¿Una leyenda africana? Sí, una leyenda africana. Ya, perfecto. Que es la historia del pastor Kaldi. No sé si te sonará, pero esta leyenda narra la historia de Kaldi, de un humilde pastor que es de Etiopía, que descubre un grano que al observar a sus cabras que se comían este fruto, ¿ya? Y adentro tenía ese granito, proveniente de un arbusto que él no conocía, vio que sus cabras tenían una actitud media como acelerada, estaban medias inquietas. Entonces Kaldi, por curiosidad, decidió probar estos frutos de este arbusto que se comían las cabras, y así observó, o digamos con conocimiento de causa, que pudo sentir una mayor cantidad de energía en su cuerpo, estaba más despierto. Entonces los monjes de su poblado realizaron un brebaje,
¿verdad? Una bebida con estos granos, pero que en su principio no tenía muy buen sabor, por lo que decidieron tirarlo al fuego. Y en ese momento el grano que estaba dentro de este fruto, ¿verdad? Se tostó y lo que daba un olor más agradable, que atraía con un olor que daba la sensación de que fuera más delicioso. Entonces volvieron a probar este brebaje con estos granos ya tostados. Y así es como surge lo que nosotros hoy en día probablemente muchos nos tomamos uno al día, que es el café. No sé si te gustó la historia de Caldi. Mira, muy buena la historia, Jorge. Yo no sabía, la verdad, esto que nos acabas de contar. Sí, mira, yo en verdad esta historia la encontré a raíz de que o sea, recordando el tema del bloque anterior, que fue el tema de la economía más abierta en África, ahí pensé que sería muy bueno hablar de algún producto que es clásico o importante de las exportaciones que realiza, en este caso, Etiopía, y me encontré con esta historia, que yo la encuentro bien interesante, digamos, ver una leyenda, ¿verdad?, que viene desde el mismo país y que nos cuenta y nos explica cómo surge esta leyenda, y obviamente que no va a caer duda que Etiopía es la tierra del café. Y igual esto es una pista para todos nuestros auditores para el próximo episodio, así que atentos con este país. Sí, atento, recordar ahí la palabra Etiopía, recordar el país Etiopía. Pero bueno, para los datos más duros, que a veces hay personas o auditores que les gusta, Etiopía es el 6º país productor más grande de café. De hecho, es tan así que en 2019 produjo 483.000 toneladas de este grano. De hecho, la importancia del café, como para la información, es que es una gran fuente de trabajo para ese país. De hecho, llegó un minuto que la producción del café contrata prácticamente un cuarto del país. Así de importante es, tanto fuente laboral como también de cómo el país descansa también en esa exportación. Sí, no me extraña, Jorge, que este país, con una historia cultural tan rica, tenga, yo creo que también incluso una historia para este producto tan conocido mundialmente. Entonces, bueno, pero no les cuento más porque el próximo episodio vamos a hablar un poquito de eso. Sí, vamos a hablar un poco más de África, pero yo creo que hablemos un poquito del café, ¿verdad? Yo creo que hay muchos productos, mejor el café colombiano, que el café también como mexicano, como Juan Valdés. Yo creo que también el mundo del café también nos ofrece harta cultura y harto conocimiento. De hecho, los granos, ¿verdad? En Etiopía, por lo menos, en su función de su origen geográfico, se clasifican en grados. Uno dice como grado 1, grado 2, de 1 al 9, que va a ser según su función de su calidad, como también de su origen geográfico. De hecho, cuando uno ve el mapa de Etiopía, uno esperaría probablemente que se haga un sector, ¿verdad? Igual que en Chile, cuando nosotros decimos que la 9ª región es el granero de Chile, porque ahí se concentran mucho los cultivos de cebada, de trigo, ¿verdad?, de hartos cereales. En el caso de Etiopía también ocurre lo mismo. O sea, hay zonas se me fue la palabra, cafetaleras. Cafetaleras. El cafetal, gracias, Cristian. Entonces nosotros tenemos la zona este, que está esta ciudad o provincia, digamos, de Arar. Está la zona sur, que digamos, donde está el mejor café, que se concentra el 45% de la producción del café de ese país, de Etiopía, que se llama Yirgachefe y Sidama, y la zona oeste, que ya está más repartido, que es Bebeba, Limu, Ditma y Tepi. De hecho, a pesar de lo delicioso que puede ser, lo rico que puede ser el café, hay que también recordar el cambio climático está presente, por lo que de repente, si es que no se toman medidas, ¿verdad? O sea, si todos los países no toman medidas para luchar contra el cambio climático o para adecuarse al cambio climático, probablemente de hecho se estima que entre el 40 y el 60% del cultivo de café podría ser muy afectado. Pero ahí hay que seguir mirando, ver cómo avanza y ojalá también Etiopía se adapte al cambio climático de esa situación. Sí, por eso igual es súper importante animar hoy día a quienes nos escuchan y que tengan conocidos que sean, por ejemplo, agrónomos, ingenieros agrónomos, técnicos agrónomos, y que se animen también a viajar a estos lugares
a hacer voluntariado, a estudiar este tipo de granos del café, por ejemplo, que tienen también asociadas a ellos también muchas enfermedades, ¿no? Infecciones, bichos. Bueno, Jorge, tú eres agrónomo y sabes más de eso, ¿no? Pero animar también a todos los que están escuchándonos a poder invitar a otros que se hagan voluntarios y puedan viajar. Sí, de hecho sería muy interesante que muchos agrónomos, y me incluyo, fueran para allá porque me lo estaba leyendo, estaba mirando que muchos de estos cultivos, claro, existen grandes empresas, pero también existen cooperativas, que eso lo hace muy bonito porque al final cualquier habitante de Etiopía que tenga un terreno y quiera explotar, ¿verdad? O establecer un cultivo de café puede hacerlo. Entonces se arman cooperativas entre que ellos se ayudan para cosechar el grano y ahí después uno se va repartiendo también según cuánta producción. Ahora también hay harta producción también de café orgánico. Y sobre todo allá es así porque hay una recolección silvestre del grano de café. Como que hay, digamos, como praderas con los arbustos y se van buscando estos granos. Entonces lo hace muy bonito ver que no es solamente un cultivo, sino que también es una forma que ellos mismos han armado de fortalecer el tejido, ¿verdad? El tejido social, el cooperativismo entre ellos y así van surgiendo. Exacto, sí, mire, y toda esta producción del café es un proceso muy bonito. A mí me tocaba estar, por ejemplo, en cafetales por ejemplo, incluso el precio del café cuando se vende, cuando estos productores lo venden, el precio es distinto cuando los granos están húmedos o están secos. Cuando están secos y cuando están pelados ya, el precio, por ejemplo, aumenta. Eso yo no tenía idea, pero claro, uno no sabe mucho de eso a menos que vaya y conozca ese tipo de lugares. Tú sabes, te tengo una pregunta, Jorge. ¿Tú sabes dónde podemos encontrar café etíope acá en Chile, por ejemplo? ¿Tú sabes si algunas cafeterías lo traen o es posible encontrarlo o es difícil? Sí, sí he sabido de lugares donde uno puede tomar café importado de Etiopía. Hay que claramente buscar porque claramente nombres no podemos decir, pero hay una gran cadena de cafés que sí lo trae y uno puede tener el privilegio de probarlo. Ya, pues entonces, para la próxima vez que nos veamos, Jorge, te voy a cobrar un café etíope. Sí, me parece. Acepto. Yo te invito a un café etíope para que podamos conversar también acerca de el podcast de África Conecta, para que conversemos de la fundación, para que hablemos de África y sin nunca más olvidar que sin Chile no hay África.